Queridos hermanos y hermanas, permítanme contarles la maravillosa historia de la hermana Bridge McKenna, un alma iluminada por Dios y portadora de sus dones de sanación, profecía y lectura de pensamiento. Nacida el día de Pentecostés de 1946 en la ciudad de Newry, en Irlanda, la hermana Bridge ha sido dotada por Dios con el extraordinario carisma de interceder ante el Señor por la curación de los enfermos. Pero no solo eso, la hermana Bridge también posee el don de la bilocación, que le permite estar en dos lugares al mismo tiempo, y el poder de predecir eventos futuros y leer los corazones, conociendo los secretos más íntimos que residen en lo profundo del alma. La vida de la hermana Bridge no ha estado exenta de desafíos y pruebas. A los 13 años, en la Navidad de 1959, perdió a su madre, un dolor que marcó profundamente su corazón. Pero incluso en medio de esas dificultades, la hermana Bridge sintió el llamado de Dios, y a los 15 años, ingresó a la congregación de las Hermanas de Santa Clara. En diciembre de 1962, hizo sus votos y dedicó su vida al servicio de Dios. 2 años después, la hermana Bridge comenzó a sufrir dolores articulares causados por una grave forma de artritis reumatoide. A pesar de esta enfermedad debilitante, continuó persiguiendo su vocación con celo, tomando sus votos perpetuos en agosto de 1967 y trasladándose a Tampa, Florida, para enseñar en un jardín de infantes. Sin embargo, su enfermedad empeoró significativamente durante su tiempo en Tampa. Aunque los médicos le recetaron un tratamiento con cortisona masiva, pronosticaron que pronto la hermana Bridge se vería obligada a usar una silla de ruedas. En ese momento, su espíritu experimentó una profunda sequedad y comenzó a dudar incluso de su fe en Jesús. Sin embargo, en diciembre de 1970, la hermana Bridge asistió a un retiro ecuménico en Orlando, deseando no solo la curación de su cuerpo, sino sobre todo la de su espíritu. Durante este retiro, mientras observaba a un sacerdote en quien confiaba, tuvo una experiencia extraordinaria. La artritis abandonó repentinamente su cuerpo, pero la hermana Bridge temía que si revelaba esta curación milagrosa, se le atribuiría el poder de realizar sanaciones. Por lo tanto, decidió mantener ese don oculto, sin confiarlo a nadie. Al mes siguiente, en la víspera de Pentecostés, la hermana Bridge se encontraba en oración frente al Santísimo Sacramento. De repente, una paz extraordinaria invadió la capilla, como una nube envolvente. Una voz clara resonó: «Bridge». Al voltearse para buscar el origen de esa voz, se dio cuenta de que no había nadie físicamente presente, pero la presencia de Dios era tangible. La voz continuó: «Tienes mi don de sanación, ve y úsalo». En ese momento, la hermana Bridge sintió una energía ardiente recorriendo su cuerpo, comenzando desde sus manos. Era como si hubiera tocado un enchufe eléctrico. Ese fuego divino recorrió sus manos y se extendió. Luego, la nube de paz se elevó, dejando a la hermana Bridge conmocionada pero también consciente del don que Dios le había conferido. Sin embargo, aunque la hermana Bridge era consciente de este don divino, trató de resistir la invitación de Jesús a utilizarlo para el bien de los demás. En un momento de debilidad, incluso recurrió a un profeta que resultó ser un falso mensajero de Dios. Este encuentro puso en crisis su fe y su vocación, haciéndola dudar de la existencia misma de Dios. Solo más tarde comprendió que había entrado en contacto con el demonio, quien intentó desviarla del camino del Señor. Pero el Señor nunca abandonó a la hermana Bridge. A través de la ayuda de un sacerdote estudioso de las Sagradas Escrituras, entendió claramente la voluntad de Dios para su vida. Ese sacerdote le dijo: «Si yo fuera Dios, le diría que vaya al infierno. ¿Cuántas veces más quiere que Jesús le revele su voluntad? Todo lo que el Señor te pide es que digas simplemente sí, como María. Dios respeta a sus hijos y solo te pedirá que hagas su voluntad. No importa tu fuerza, sino si estás dispuesta a permitir que Dios te use como su instrumento». Desde ese momento, la hermana Bridge ha viajado incansablemente por todo el mundo, llevando la palabra de Dios y el don de sanación. Su ministerio se ha centrado especialmente en los sacerdotes, transformando sus vidas espirituales. La hermana Bridge se ha convertido en un signo que indica el camino hacia Jesús, un faro luminoso que guía a otros hacia el corazón de Cristo. Hermanos y hermanas,
Recuerden que es el Señor quien realiza maravillas. La hermana Brille no hace más que convertirse en un instrumento en las manos de Dios. Ella solo desea que cada uno de nosotros pueda descubrir a Jesús en nuestros corazones y permitirle derramar sus inmensas gracias sobre nosotros. Que esta historia nos inspire a decir sí a la voluntad de Dios y a convertirnos en signos vivos de su misericordia y amor. Recuerden que no debemos confiar solo en nuestras propias fuerzas, sino confiar plenamente en Dios. Él ha otorgado talentos y carismas únicos a todos nosotros, al igual que lo hizo con la hermana Brille. Debemos estar dispuestos a decir sí a su voluntad y permitir que sus dones operen a través de nosotros. Que cada uno de nosotros pueda convertirse en un signo vivo del amor de Dios, manifestando su poder de sanación y llevando esperanza a aquellos que se encuentran en desesperación. Podemos ser instrumentos en las manos de Dios, difundiendo la luz y la alegría del Evangelio donde quiera que vayamos. Háganos saber qué piensan y no olviden suscribirse al canal para no perderse los nuevos videos y formar parte de la comunidad de fe y oración. Dios los bendiga.